Bienvenida, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, profundizando en un tema trascendental e importante como es la liturgia en los Padres de la Iglesia. Y hemos estado mirando durante un buen tiempo los sacramentos de la iniciación cristiana. Y en los últimos programas estamos viendo las figuras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son figuras, imágenes de los sacramentos, concretamente de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. El programa anterior estuvimos viendo cómo el milagro del capítulo 5 del Evangelio de Juan, el, el milagro del paralítico de la piscina de Betesda, es imagen del bautismo. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes cómo la boda de Caná, que está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, junto con otras imágenes de banquete, son imágenes de la Eucaristía. El milagro de la boda de Caná es sin duda figura de la Eucaristía, porque es un tema recurrente en el plano neotestamentario. Las nupcias escatológicas, las cuales en el Evangelio de Juan, en lo cual en el Evangelio de Mateo hay dos parábolas en que tiene las imágenes que están de fondo son nupciales. La parábola de los invitados al banquete y la de las vírgenes prudentes. Y cómo los sacramentos son una anticipación de las nupcias escatológicas. La tradición antigua la relaciona mucho de sus detalles de manera directa con determinados ritos del bautismo o de la Eucaristía. Al comienzo de su protocatequesis, San Cirilo de Jerusalén explica a los candidatos la necesidad de tener una intención recta y llevar a cabo una conversión sincera al recibir los sacramentos. Y en su explicación se sirve de la parábola de los invitados al banquete. Este banquete de bodas, el cual el rey llama a sus invitados, es la iniciación sacramental. La vestidura nupcial representa las condiciones que debe acompañar a los candidatos. Citamos. Según el Evangelio, uno quiso tomar parte en las bodas por curiosidad. Entró vestido incorrectamente, se sentó y comió. El esposo le había dejado hacer, pero al ver a los demás vestidos de blanco, él habría debido procurarse una vestidura semejante. Así nosotros, servidores de Cristo, te hemos dejado entrar. Pero es posible que haya entrado con el alma manchada por el fango del pecado. Abandona, te ruego, la vestidura que llevas y viste la blanca túnica de la pureza. Te lo advierto, antes de que venga Jesús, el esposo de las almas, y te vea con tu vestidura inadecuada. Por eso él relaciona directamente la preparación bautismal con el traje que se debe llevar en el banquete de boda. El traje que es una vestidura de pureza, que es una vestidura blanca que representa cómo el alma y el ser humano se deben presentar delante de Dios en las bodas escatológicas. El banquete nupcial es figura de la iniciación del bautismo. Y en esta se realizan las nupcias de Jesús con el alma. Cirilo señala que el banquete nupcial está abierto a todos, pero exige una conversión interior, un cambio radical de vida. Insistiendo en el tema, escribe: comiencen por lavar sus vestiduras mediante la penitencia, a fin de que ser admitido en la cámara del esposo sean hallados puros, porque el esposo llama a todos indistintamente. Su gracia es liberal
En ella entra todo ser humano. Y la voz potente de sus gerardos reúne a todos los hombres. Pero luego él pasa revista a los que han entrado en las nupcias simbólicas. Que ninguno de cuantos se inscribieron escuche el reproche: amigo, ¿por qué ha entrado sin vestidura nupcial? Hasta ahora esperaban a la puerta. Que todos puedan decir: el rey me ha introducido en su cámara. Y que las almas de todos ustedes se encuentren sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, porque son las bodas con el Cordero. Cirilo de Jerusalén relaciona aquí la parábola de los invitados con otros dos textos, el de la epístola a los Efesios sobre el misterio nupcial del bautismo y otro del Cantar de los Cantares. Se trata de un conjunto de temas nupciales aplicado a los sacramentos. Ya Orígenes relacionaba nuestra parábola con el mismo versículo del Cantar. Citamos: el rey me ha introducido en su cámara. Con estas palabras, la esposa pide a los amigos del esposo que la introduzcan en la mansión de la alegría, donde se bebe vino y está preparado el festín. Esta es la sala donde la sabiduría tiene mezclada su vino y por medio de sus servidores invita a los ignorantes a entrar. Esta es la sala del banquete donde todos los que vinieron de oriente y de occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. David, admirando el cáliz de este banquete, dijo: mi copa es maravillosa. En este pasaje hayamos reunido el Salmo 22, el banquete de la sabiduría, la parábola de los invitados y el cantar de los cantares, es decir, los diferentes aspectos del banquete escatológico realizado en la Eucaristía. Es interesante poner de relieve esta conexión de nuestra parábola con el cantar. Como se ve, es necesario abandonar para vestir la túnica nupcial. Es decir, que es evidente, aunque no se aplica a las disposiciones del candidato, que están relacionados con el simbolismo de la deposición de la antigua túnica y la vestición de la túnica blanca, que forma parte de los ritos del bautismo. De hecho, Cirilo aplica una y otra vez el versículo del profeta Isaías. Citamos: me envolvió con la vestidura de la salud, me envolvió con la túnica de la alegría. La segunda parábola nupcial del Evangelio es de las vírgenes prudentes. Aquí no se insiste en la lucha contra las malas disposiciones, sino en la preparación positiva para tomar parte en las bodas. Aplicada a los sacramentos, la parábola indica las disposiciones necesarias para participar en el banquete eucarístico y litúrgicamente el cortejo de las vírgenes que marchan al encuentro del esposo con sus lámparas encendidas. Evocará el cortejo en que la noche pascual formarán los neobautizados con sus cirios en las manos del bautiterio a la iglesia, donde van a participar en el banquete eucarístico. Cirilo alude precisamente a este doble aspecto cuando al principio de su protocatequesis presenta el conjunto de la iniciación. Citamos: llevan en las manos las lámparas del cortejo nupcial,
que simbolizan el deseo de los bienes celestes, la firme resolución y la esperanza a la que va unida. La espera escatológica, significada por las lámparas de las vírgenes prudentes, es interpretada en relación con la espera de la iniciación bautismal, que constituye una anticipación de la parucía y un encuentro del alma con el esposo. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos, mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, y estamos profundizando con todos sus temas, todos ustedes el tema de la liturgia en los padres de la iglesia, y de modo concreto estamos profundizando en las imágenes del Nuevo Testamento que son típicas representaciones de los sacramentos de la iniciación cristiana y concretamente del bautismo y de la Eucaristía. Y estamos hablando de las diversas imágenes, de las parábolas que representan imágenes de las nupcias escatológicas y cómo ésta de algún modo evocan los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía. Gregorio de Nacianzo compara explícitamente la procesión de la noche pascual con el cortejo nupcial de la parábola. Citamos: el alto que harás inmediatamente después del bautismo ante la gran cátedra es prefiguración de la gloria futura. El canto de los salmos que será recibido es preludio de la salmodia celeste. Las lámparas que encenderá con el sacramento misterión y del celestial cortejo luminoso en el que nosotros, almas vírgenes y luminosas, iremos al encuentro del esposo con las lámparas brillantes de la fe. No consintamos que por negligencia nos venza el sueño, para no dejar pasar de largo al que esperamos cuando venga de improviso, y procuremos no quedarnos sin alimento y sin aceite, no sea que nos veamos excluidos de la cámara nupcial. Allí no habrá lugar para el arrogante y negligente, ni para el que lleva una vestidura manchada en vez de la vestidura nupcial. Este pasaje considera el cortejo bautismal como figura de la procesión de los elegidos el tiempo de la parucía. O mejor aún, tal cortejo es el sacramento, el signo visible de la liturgia celeste. En él se expresa esa perpetua parucía sacramental, descrita por San Juan en el Apocalipsis, la cual consiste en el culto cristiano. El texto es también interesante para conocer la liturgia bautismal de los capadocios del siglo IV. Los capadocios son los padres de la iglesia, San Basilio Magno, San Gregorio de Nacianzo y Gregorio el Niceno. Los neobautizados se detienen ante la cátedra del obispo que preside, elegida en el fondo del ábside. Conviene subrayar asimismo la alusión final a la parábola de los invitados. En este discurso dirigido a los catecúmenos, las dos parábolas aparecen unidas como un indiscutible sentido sacramentario, lo cual constituye una nueva confirmación del sentido eucarístico que los padres atribuyen a la parábola de los invitados. Con estas dos parábolas reitera el anuncio de las nupcias escatológicas. Son los padres quienes posteriormente la han aplicado a la iniciación cristiana.
Pero como hemos visto al hablar de la tipología del banquete escatológico, los banquetes de Cristo manifestaban la realización de aquel en su venida a la tierra. Y así la multiplicación de los panes es la realización del maná del nuevo éxodo. El festín en casa de Simón el leproso, la del banquete mesiánico. Ahora bien, estos banquetes de Cristo son a su vez figura de los sacramentos. Lo mismo ocurre con el banquete nupcial. Hay un episodio en la vida de Jesús que viene a ser la realización del banquete nupcial escatológico, cuyo significado sacramental es probable y análogo al de la multiplicación de los panes. Nos referimos a las bodas de Caná. El significado sacramental de este episodio ha sido puesto de relieve por Oscar Cushman en el Evangelio de Juan, y este es un rasgo que lo caracteriza, pues las expresiones encierran un sentido simbólico y más concretamente sacramental. Y esto se verifica en el diálogo con la samaritana, en la multiplicación de los panes, en la piscina de Betesda y también en el episodio de las bodas de Caná. La expresión aún no ha llegado mi hora y los 3 días que introducen el texto son alusiones a la pasión. Asimismo, el agua convertida en vino alude a la pasión de Cristo, que serán abolidas las purificaciones legales y la sangre de Cristo borrará todos los pecados. La escrupulosa observancia judía será reemplazada por la jubilosa alegría de la era mesiánica, simbolizada en este banquete nupcial. El vino eucarístico será el sacramento que significará y será realidad la participación en el banquete nupcial. Tal interpretación eucarística se ve confirmada por la tradición de los padres. San Cipriano, por ejemplo, cita el episodio para justificar el empleo del vino eucarístico. Citamos: cuán erróneo e insensato resulta que mientras el Señor en las bodas convirtió el agua en vino, nosotros convirtamos el vino en agua, siendo así que el sentido figurado, sacramentum, de este hecho debería asemejarnos a ofrecer más bien vino en los sacrificios del Señor. En efecto, al carecer los judíos de gracia espiritual, llegó a faltarle el vino, porque la viña del Señor son los ejércitos de la casa de Israel. Y esta alusión que hace Cipriano se refiere a un grupo de hermanos y hermanas que pretendían celebrar la Eucaristía con agua, alegando que nadie puede dar su sangre y que nadie puede beber la sangre de otro, y pretendían, por tanto, quitar el vino que representa la sangre de Cristo, que es la sangre de Cristo en el sacramento eucarístico. Pero Cristo, para dar a entender que vendría a sucederle el pueblo de los gentiles, convirtió el agua en vino, es decir, mostró que a las nupcias de Cristo con la iglesia afluiría el pueblo de los gentiles, mientras los judíos estarían ausentes. Por tanto, las bodas de Caná son figuras de las nupcias de Cristo con la iglesia, a las cuales son invitadas las naciones, como lo da a entender el vino, símbolo de la alegría mesiánica, que sustituye el agua de la purificación de los judíos. Y el banquete eucarístico es el sacramento de esta participación de las naciones en el banquete nupcial escatológico. Son las bodas del Cordero y son invitados todos aquellos que han sido purificados en el alma por el sello, por la esfragi de Cristo Jesús.
Por su parte, Cirilo de Jerusalén, en su obra en las catequesis mistagógicas, desarrolla el mismo tema. Cristo convirtió el agua en vino, que tiene semejanza con la sangre en Caná de Galilea. Y nosotros consideraríamos poco digno de fe el que haya convertido el vino en su sangre. Invitado a unas bodas terrenas, realizó este milagro. Y nosotros no admitiríamos con mayor motivo que Él ha dado a los hijos de la cámara nupcial el gozo del cuerpo y de su sangre. Obsérvese cómo una vez más el acento recae a un tiempo en los símbolos del vino y de las nupcias. Uno y otro se refieren a la Eucaristía. El vino indica un signo visible. Las nupcias significan que por medio de la Eucaristía se consuma en el alma del cristiano la unión nupcial de Cristo con la iglesia. Y al lado de esta tradición, quizá la más acertada, que ve en el milagro de Caná una figura de la Eucaristía, encontramos otra que lo considera como figura del bautismo. El acento recae entonces en el simbolismo del agua y no del vino. Y hemos hallado ambivalencia análoga en el milagro de Loré. Y así Tertuliano incluye Caná en la figura del bautismo. Por tanto, hermanos y hermanas, vamos a seguir profundizando en este tema en los próximos programas. Que el Señor me le bendiga, me le llene de gracia, le colme de amores.